Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de American Scream Movies. Y hoy hemos venido aquí a divertirnos, a hablar de cine, pero a hablar de comedia, a hablar de series, a hablar de televisión. Y para ello tenemos de invitado a un auténtico crack, como es Luis Fabra. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Muy bien, perfectamente, muy contento y muy a gusto de estar aquí. Y más es para hablar de humor y de cine, que me encantan ambas cosas. Bueno, amigos, a Luis, muchos de vosotros igual ya lo conocéis. Es un rostro conocido porque está en la televisión. Es un destacado guionista, monologuista, humorista y reportero de televisión. Una mezcla. No, al final todos somos todo. ¿Y dónde le podemos ver? Pues bueno, lo vimos en su etapa, según su segunda etapa en Cada quien caiga. Lo vemos habitualmente todas las tardes en No todo es mentira con Risto Mejide, ahí lo tenemos todas las tardes, animando un poquito el cotarro de todo lo que pasa en este país de locos un poco. Y luego también, pues bueno, ha colaborado o ha trabajado en La Resistencia como guionista, ha hecho series como Ahí Arriba, Buscando el Ah, Norte, sí, para sí. abajo y para arriba. También ha sido guionista de dos galas de los Goya, 2019 y 2020, ni más ni Así es, menos. la de Buenafuente. Qué bueno, estuvo muy Y divertido. Silvia Abril. Y lo podemos ver como monologuista en Comedy Channel. Así que bienvenidos al humor, bienvenidos a hablar de cine, pero hablar de lo que nos gusta un poquito, de lo que es la diversión un poco. ¿Qué tal, Luis? Lo primero que te quería preguntar, Luis, es un poquito que nos cuentes el por qué esto, por qué tu afición o tus ganas de hacer reír a la gente, con lo difícil que es hacer reír a la gente. Para mí es uno de los oficios más complicados que hay. Pues la verdad es que yo creo que eso no es una cosa, bueno, yo creo que no lo eliges, sino que yo creo que lo descubres un poco en el colegio y con los amigos, ¿no? Yo creo que esto lo hemos comentado con otros cómicos, que al final tú en el cole empiezas a hacer tonterías y empiezas a hacer bromas, y yo creo que está en el carácter de cada uno. Si ves que la cosa te gusta y que merece la pena seguir, porque al final las bromas que tú haces de pequeño son una mierda y la gente así te lo hace saber, te dice, no tiene ni puta gracia. Pero si tú tienes un poquito de inquietud, dices, espera, que creo que la puedo, espera, que ya sé lo que ha fallado. Dices, ya, esto es un poquito como ser alquimista, ¿no? Decir, esta broma se ha tirado mal. Y lo vuelves a intentar. Entonces, yo creo que en ese volverlo a intentar es donde descubres que te gusta, que merece la pena comerte los chascos que te comes y vas perfeccionando la técnica. Y ya, como siempre, si es que todo empieza igual. Fuera del círculo de amigos, de repente dices, ah, pues espera, que puedo ser gracioso fuera de mi familia y fuera de aquí, y creo que puedo acceder a como más gente, y luego ya está el momento de profesionalizarlo, ¿no? Que esto ni se te pasó por la cabeza al principio. Dices, hombre, ahora ya en serio, ¿no? Como todo el mundo, ahora ya en serio, ¿a qué te vas a dedicar? Y dices, hombre, pues si puedo ahorrarme lo de ahora ya en serio, me dedicaré al humor. Eh, Sí, Luis, acabas de dar una clave muy importante. Bueno, esto yo creo que ha cambiado en los últimos años, pero a veces en este país cuesta muchísimo eso de que un hijo te diga, me quiero dedicar al espectáculo, que quiero ser actor, músico, cómico. ¿Cómo fue claro. eso decírselo a tus padres que como, hijo mío, no puedes, creo que has estudiado químicas, ¿no es cierto? Bueno, pues ese fue mi salvoconducto, efectivamente. O sea, al estudiar yo ingeniería química, pero también por mí, no es que yo lo tuviera clarísimo y dijera, no, no, es que yo no lo, bueno, sabía que me gustaba, pero también se me daba muy bien la ciencia, y entonces dije, bueno, yo voy a hacer esta carrera. Y ya en tercero, cuando vi que no me gustaba nada, fue bastante fácil convencer a mis padres de que me daría una oportunidad, no en el humor, porque yo primero quise estudiar cine, me daría una oportunidad en el cine si, y esta fue un poco la condición, si acababa la carrera. Entonces fue como, mira, me queda un año, se me da bien. Yo también me quedo más tranquilo, si te soy sincero, yo también me quedo más tranquilo igual que mis padres si acabo la carrera. Y ya, habiendo acabado la carrera, pues ya era como de, bueno, chico, pues ahora haz lo que quieras, intenta, explora, y si te sale bien, genial, y si te sale mal, tienes un colchón. Y yo creo que esto es útil para cualquier vocación. O sea, si tú puedes tener el lujo, como tuve yo, de tener opciones, de decir, oye, mira, ahora ya, si puedo aventurarme, y si sale mal, tengo esta segunda opción, porque, bueno, pues ya me he sacado una carrera. Entonces eso te da bastante seguridad, te da esa red tan famosa de sentir debajo de los pies, que dices, bueno, voy a apostar por aquí, que siempre da menos miedo.
Joder, eso está claro, Luis, la verdad, porque joder, es bastante complicado, sobre todo por lo que te he dicho, de esa idea que a veces se tiene preconcebida, a veces de que a qué te vas a dedicar, y los padres o el círculo social te marcan un poco. Pero ¿cómo fue esto de ir llamando a las puertas? ¿Cómo se hace un cómico realmente? ¿Cómo funciona las entretelas? Empiezas en una productora escribiendo guiones, como has hecho, y dices, oye, yo quiero salir aquí a un escenario y empezar a hacer mis monólogos. ¿Cómo fue todo eso? ¿O empezaste en el colegio? Cuéntanos, Luis, un poco. Pues yo creo que un cómico, es que la pregunta es muy complicada porque cada uno, no porque sea difícil ser cómico, sino porque si le preguntas a cada cómico te va a contar su experiencia y va a ser muy particular. Cuéntanos la tuya, cuéntanos la tuya. Pues la mía básicamente yo creo que quitando esas partes en las que yo creo que primero como cómico, yo recuerdo muy bien la primera vez que te enfrentas al público, pero muy de niño también, que fue como, oye, mira, concurso de chistes, sale al escenario y ese momento de ostras, y sentir que tú puedes contra ese grupo de 20, 30, 60 personas que hay, y dices, bueno, pues yo contra esto podría. Pero la realidad es que fue por un asunto más azaroso. Primero tienes la necesidad de ser tú el gracioso. ¿A qué me refiero? Ser tú significa que a lo mejor no tienes la capacidad de hacer guión y solamente guión. Y a mí es lo que me pasaba eso. Digo, mira, yo me sale y lo hago bien, pero es que no soporto que sean los demás los graciosos. Cuando yo creo que puedo defender estas líneas como mínimo igual de bien. Entonces, eso me daba rabia. Hay gente que no tiene esa necesidad, que dice, no, mira, yo estoy más a gusto aquí y ellos lo hacen mucho mejor que yo y mi verdadero talento está aquí. Y a mí que egoístamente, no sé si lo hago mejor o no, pero el disfrute que saco yo es mucho mayor si lo hago yo. Es decir, es mucho más agradecido escuchar las risas y disfrutar de las risas que escribirlo y que la parte divertida se la lleve otro. Y como mi propósito o mi manera de enfocar el trabajo es que sea todo lo más divertido que pueda, pues me quedo con eso. Entonces muchas veces digo, joder, pues no sé si soy la mejor opción para este chiste, pero este chiste, como que hay Dios, que me lo voy a quedar para mí. Entonces, ¿Y cómo son esos de antes de salir al escenario? ¿Estás nervioso? ¿Tienes algún ritual? ¿Lo llevas de una manera? ¿O eres espontáneo y dices, no, yo salgo aquí, da igual? Sobre todo cuando estás en estos monólogos, en teatro, sobre todo. En televisión ya sé que es diferente, pero cuéntanos un poquito. pues yo creo que eso es una de esas cosas que te producen, creo que te produce mucha gratificación cuando te das cuenta de que si al principio tienes como distintas maneras de enfocarlo, pero yo creo que cuando lo profesionalizas es cuando te das cuenta de que no tienes, como que no tienes que hacer nada. Y uno de los días que con más satisfacción recuerdo fue un día que estaba yendo a un monólogo, a una sala de monólogos, y entonces me dijeron por el camino, oye, que voy a verte. Entonces, como me decían, voy a verte, digo, ostras, esta amiga entonces ha visto ya el otro día, ya vino. Entonces, esto que traigo no lo voy a contar, porque si no, ella ya lo va a haber oído. Normalmente es una cosa que me tendría que dar igual, porque... Pero bueno, dije, no, espera, como viene ella, en vez de esto voy a contar lo otro y después lo engancharé con esto y venga, va, pues voy a hacer eso. Y no me puse ni nervioso, ni me supuso ningún problema y en ese momento pensé yo, ostras, lo que acabo de hacer es bastante de crack. O sea, que de repente de camino del metro al bar, acabo de cambiar la estructura y me sentí muy profesional. Pensé, ostras, tengo suficiente material como para adaptarme a lo que el público. Luego, que lo cambie o no, no me produce lo que antes sería como repasar. Repasa fuerte porque ahora de aquí, acuérdate que de aquí vas aquí y no acá. No, tener esa soltura que además está tan relacionada con el humor a la hora de entregarlo, a la hora de ser tú el que entrega el humor al público, que es que tú estés tranquilo, que estés relajado y que estés disfrutando. Pues si tú estás disfrutando, la gente disfruta contigo. En cambio, si tú estás como haciendo números, espera, no, ahora vienes de... Pues tú estás en estrés y eso la gente lo percibe. Y esas cositas son las que te pasan mucho al principio. Pero ya luego cuando te relajas y estás con la confianza del que ha hecho el número muchas veces, pues es cuando, bueno, pues empiezas a poder ser tú y a poder disfrutar y ya el contenido es menos relevante. Siempre se dice que una de las claves de uno es si realmente es una persona de bien o realmente es una persona con convicciones y con valores, es que saber reírse de uno mismo. Tú estás ahora en un programa en el que se ha hecho muy famoso de todas las tardes porque analizas la actualidad política y conoces a muchísima gente, políticos, periodistas,
un tema, digamos, serio, y que en este país que estamos ahora mismo en una vorágine de absoluta locura de noticias todos los días, de problemas, de robos, de gente de chorizos que se llevan más. ¿Cómo es tratar con esta gente ahí? ¿Cómo son ellos en el trato personal? No quiero que me especifiques una persona en particular, sino en general. ¿Cómo es esta gente? ¿Y se ríe mucho con las bromas que hacéis en el programa porque son geniales muchas veces? ¿O se quedan descolocados? Te voy a poner un ejemplo, una persona que me parece muy seria, pero muy preparada, como Margallo, por ejemplo. Ajá. Tiene que ser muy divertido cuando hacéis estas bromas. ¿Y cómo es este proceso que tenéis ahí en el programa? Un poquito con Risto. Bueno, la verdad es que Margallo es un buen ejemplo, porque es verdad que el tipo es muy serio, impone, y cuando tú llegas al programa, a mí me pasó eso, yo era como de extraño, no sé cómo voy a interrumpir este discurso que de repente es tan solemne y cómo voy a meter aquí una tontería. Entonces, para empezar, ya el programa está hecho, con lo cual el tono ellos ya lo saben a lo que vienen, no les pilla de sorpresa. Pero se lo toman bien, porque el programa está hecho, pero cuando les pones el dedo en la llaga, cuando realmente les pones en entredicho su discurso, no les estás haciendo nada. O sea, a ellos no les hace gracia, evidentemente, pero si te paras a pensar, no estás haciendo nada que no hagan en el Congreso. O sea, al final no estás haciendo nada que no estén acostumbrados a recibir, y tú además se lo estás dando con un chiste. Es decir, se lo estás diciendo con un toque divertido que normalmente intenta contar con él en la risa, ¿no? Intentamos no reírnos a costa de la gente, sino pues que participe. Entonces yo creo que es más agradecido, en resumen, estar en nuestro programa que en su trabajo diario, que realmente les sacuden sin ningún tipo de contemplación. O sea, realmente en el Congreso, en el Senado, se están dando leches todo el día. O sea, realmente creo que hasta un combate de boxeo es más agradable que ir al Congreso del Senado. O sea, que el programa, muchas veces digo, esta gente está curtidísima, no tiene ningún problema. A veces yo creo que hasta se ofenden extra para que no parezca que les molesta, que no les molesta nada. Total, Luis, porque ahora encima tenéis una sección recientemente, cuando estamos grabando esta entrevista, que habéis creado con un personaje que es muy divertido, con el Bulito y con todo este programa. ¿Cómo surgió esta idea y te la han ofrecido de hacer un concurso con los invitados, digamos, con preguntas sobre corrupción? Que es increíble lo triste que tiene que ser por lo que está pasando tanto en este país como en otros, pero tomarlo de esta manera, yo me río muchísimo. ¿Cómo surgió esta locura? Pues esto, la verdad, hablando yo con Risto, que le estaba comentando que a mí mi ilusión y mi vocación es presentar concursos, a mí es lo que más me gusta. Y pues estaba comentándole esto, y Risto, pues a los 2 días apenas, de repente nos vino con esta idea de decir, bueno, espera, porque a propósito de todo esto, yo creo que aquí podría haber un concurso basado en la corrupción. Y me pareció una idea genial, me pareció como, digo, sí, pero esto, vamos, aparte de que me hacía una ilusión tremenda, porque como te digo, es lo que más me gusta, digo, pero claro que sí, pero si esto está lleno de posibilidades, y aparte ya nos pusimos a trabajar, empezamos como a sacar ideas el equipo de, espera, como el pufo exacto, sería como el precio justo, pero hay que adivinar todo lo defraudado, la cantidad exacta defraudada, o en tu cárcel o en Gandía, ¿no? De que es que esta gente, que al final, ¿qué pasó con ellos? ¿Fueron a parar a la prisión o están libres? Y es una manera, pues en el mismo tono que hacemos en el programa, de hablar de la realidad, de hablar de cosas que ojalá no existieran, pero que existen, y que el humor es una herramienta que utilizamos para denunciarlas. Totalmente imprescindible eso, Luis, la verdad. Y la verdad yo lo recomiendo a todos nuestros seguidores que cuando puedan le echen un ojo, porque es muy divertido y todo lo que hacéis es muy divertido. Porque, como he dicho al principio, es muy importante saberse reír de uno mismo y tomarse con humor pues todo lo que está ocurriendo, aunque no es de plato de buen gusto, ¿no? Para ninguno. Totalmente. Mira, de hecho, de los únicos, lo preguntaba antes por los colaboradores, los que vienen al programa son los que precisamente tienen esa capacidad. O sea, el que no es capaz de reírse de sí mismo no suele durar, entonces mentira. No puede venir porque realmente nosotros vamos a señalar el error, vamos a poner el dedo en la llaga y vamos a reírnos bueno, pues de las incongruencias. Y si tú
no eres humano o tú te crees que estás por encima del bien y del mal, no te va a funcionar porque vas a irte airado, ofendido. Y si entiendes que igual que tú y que yo, pues eres humano y en esa te has equivocado y en eso otro la has cagado y eres capaz de reírte de ti mismo y decir, bueno, no pasa nada, en la siguiente estaré mejor y más acertado, pues adelante, este es nuestro lugar. Mira, no quiero ponerte un compromiso, pero sí que una reflexión, porque esto es muy bueno para que los que nos siguen. Tú, por ejemplo, pues has estado al lado de Ábalos, muchos programas, y lo conoces personalmente. ¿Y qué se siente, o tú qué te sientes que un señor que está imputado, pero por lo que a mí me han dicho y por relaciones que yo también tengo un poco con la política, no es un mal tipo en persona, que es un tío muy afable y muy normal? Y no te quedas como un poco en shock diciendo, ¿cómo es posible esta gente? Son grandes actores realmente los políticos. Sí, totalmente. O sea, con Ábalos, por ejemplo, como decías tú, me pasa esa dicotomía. Por un lado, yo que le he conocido personalmente, me sigue pareciendo absolutamente sorprendente, me sigue pareciendo como que no me encaja en absoluto en la persona que he conocido y que con mucha vehemencia y con mucho sentido común se ha defendido de las acusaciones y a mí pues sí, me convencía realmente, tiene esta capacidad. Y por otro lado, como deduzco que no es así, que efectivamente por la pena y por lo que ha sucedido, pues las evidencias hablan por sí mismas, y dices, o sea, pues, ¿cómo es posible este Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Y que yo y que yo siga dudando, porque yo sigo pensando, ostras, pues al final yo que he estado con él, me cuesta de creer, pero las evidencias están ahí. Realmente es una cosa que a mí me fascina. Eh, a ver, es verdad que hay Dicotomía, ¿no? Esa dicotomía que tienen los seres es brutal. esta capacidad que tienen para de repente la gente tener una doble vida y que tú no seas capaz de ver la segunda. Luego es verdad Una que... doble o una triple, porque este Ábalos es la leche ya, con toda su historia. Claro, claro, totalmente. Luego es verdad que cuando ves la prensa y tal, te imaginas como unos seres realmente perversos. Luego cuando les conoces en persona ves que no es para tanto, que tendrá sus incongruencias y tal, pero que no son seres maquiavélicos que estaban buscando, no lo sé. Yo sigo sin entenderlo, David, sigo sin entenderlo. No me cuadra, porque yo sería incapaz de mantener una mentira tan grande durante un día. Tanto tiempo, sí, un día, sí. Es que yo en un día me derrumbo. Al final digo, chicos, que sí, que era Y mira que eres creador, que eres capaz de crear cosas y ser claro, capaz claro. de fingirlas y de hacer divertir a la gente un poco. Pero Luis, ya esta sección nos gusta muchísimo hablar de cine, porque creo que el cine lo contiene todo. Al final el cine es cultura, es entretenimiento, es diversión, y siempre se ha dicho que construir comedias es muy complicado. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuáles son aquí en España tus referentes, tus tótem, un poquito de nostalgia? ¿Quiénes dices, yo, joder, tengo a este tío, o actuales o del pasado? Y cuéntanos un poquito, y luego entraremos a hablar un poquito más de cine, un poquito histórico, tanto americano como español. Joder, pues no lo sé, porque realmente en España yo he tenido los referentes de los que uno luego suele renegar, porque no son sinónimo de calidad, pero la realidad es que son mis referentes máximos, que es toda la película o sea, todo el cine del landismo, de Pajares y Esteso, de Antonio Azores, de, por supuesto, José Luis López Vázquez. Todo este mundo para mí siempre me ha fascinado y me encantan todos ellos. De hecho, el yo nacer en los 80 me ha impedido poder trabajar con la gente que yo admiraba, que al final pues ellos justo se iban retirando o iban desapareciendo cuando yo accedía aquí. Pero cuando se hizo Los ladrones van a la oficina, la serie mítica de Antena 3, que reunió a todos, para mí era como de, madre mía, toda la gente que admiro está aquí. Por supuesto que son sinónimo de calidad por separado. Quiero decir, Alfredo Landa era un fenómeno increíble, José Luis López Vázquez, pero el cine que solían hacer, Paco Martínez Soria, eran como... Tu imitación de José Luis López Vázquez es buenísima, que lo sepas. Muchas gracias, está hecha con toda la admiración y el cariño del mundo. Brutal, brutal. Eso es lo que a mí siempre me ha encantado, he mamado, Lina Morgan, o sea, todo el cine español, a mí lo nuestro siempre me ha gustado muchísimo. El costumbrismo que tenía y nuestra manera de ser, que es muy particular. Y luego cuando eso mismo lo ves desde el prisma de una calidad como la de José Luis Cuerda,
dices, hostia, qué bien, porque ahora todo esto además tiene calidad desde el guión, desde la dirección, desde el enfoque, y a mí José Luis Cuerda sería para mí uno de los exponentes del cine español. Si me dijeras de nombrar uno, te diría, hombre, pues ahí es donde ese surrealismo rural, recuerdo que me llegó a cautivar y a sorprender tanto como unos Monty Python, porque a mí el surrealismo me gusta mucho, pero esa mezcla de surrealismo y costumbrismo español me pareció de una brillantez. Yo he visto todas las de José Luis Cuerda. La primera más desconocida, que es la de Total, del Total. surrealismo, del surrealismo hablo. Hasta la última, la de Tiempo Después. Y todas me fascinan, todas tienen algo maravilloso. Hay gente que le aburre mortalmente, para mí es algo hipnótico. Y luego ya no son cine, pero los Chanantes volvieron a hacer eso conmigo, ¿no? O sea, los Chanantes fue como de, ostras. De nuevo suele estar relacionado con un soplo de libertad, de decir, ostras, pero esto se puede hacer, pero esta diarrea mental, esto no parece que responda a nada, ni a un esquema, ni a nada. Entonces ahí suele captar tu atención. Y luego pues ha pasado como en el Saturday Night Live de Estados Unidos, que los que luego ahora, los que triunfaron haciendo lo que mejor se les da, pues ahora hacen películas que para mí no están a la altura de su talento. Pero hablo de Steve Martin, hablo de... Chris Rock, de muchos, ¿no? Claro, o sea, de esa gente que realmente donde eran graciosos era en el Saturday Night Live. Entonces aquí los Chanantes ahora mismo están haciendo mucha película que está bien, con algunas me lo paso muy bien, pero realmente no es el cine donde han explotado su parte. Es complicado eso que estás diciendo, porque tú cuando entras y creas un producto tan bien hecho, tan redondo, luego tu fama te lleva a hacer más cosas y es complicado lo que estás diciendo, Luis. ¿Y en televisión cuáles son tus referentes un poco? Porque podemos hablar porque siempre... Por ejemplo, aquí en España tenemos siempre los finales de año con míticos, teníamos antes con Martes y 13, con Mota, etcétera, etcétera, o en el pasado, grandes como Gila. ¿Cuáles son tus así referentes históricos en cuanto a humor? Hombre, ya lo has nombrado, Martes y 13 para mí me pilló de pequeño y era una absoluta revolución. Me hacía gracia todo. Tengo grabados en VHS como vídeo, de vídeo a vídeo grababa un recopilatorio yo de los mejores sketches de Martes y 13 y luego se los pasaba a los amigos. Yo era muy fan de Tippy Cole, me parecían, es que como ves, siempre dentro del surrealismo. Qué bueno. Tippy Cole me parecía espectaculares. La imagen que daban, porque era una ruptura que estaba muy bien hecha, porque ellos eran el señor de traje y corbata, pero luego lo que hacían no era eso, era un poquito como nuestros hermanos Marx. Unos tipos que realmente te metían en un absurdo muy loco y en televisión, pues básicamente esos, pero muchos otros, bueno, es que no es televisión, pero Mortadelo y Filemón, que también es muy nuestro, tanto los dibujos de tele como los cómics. Yo muy fan de Mortadelo y Filemón. Sí. Entonces, realmente me ha amado muchísima comedia española. Casi todo lo que me gustaba, luego me gustaba mucho Asterix, Obelix y Lucky Luke y todo esto, o sea, la comedia en general, Snoopy, Mafalda, es que todo lo que fuera comedia me lo solía tragar. Pero... ¿Cómo? No, sin duda lo que estás diciendo, todo lo que tiene que ver con comedia, tanto española, ya veo que como dices tú, humor surrealista un poco, que es lo que te llama la atención, romper un poco el paradigma, ¿no? Pero del cine desde Hollywood, ¿qué te llega? ¿Cuáles son tus referentes históricos? Puedes hablarnos desde los años 20 con los grandes hasta la actualidad un poco, cuéntanos, Luis. Pues a ver, así en orden te diré que esas cosas que ya la gente ni los conoce, lo decíamos antes los hermanos Marx y... Para eso estamos aquí, para que los conozcan. Y los hermanos Marx me llegaron por mis padres, porque al final eran películas viejas que repetían en la 2 o que ellos grababan y yo no lo veía muy bien, pero se parecían mucho y esto me hacía gracia a los dibujos de Bugs Bunny y a los dibujos de la Warner con el Coyote, el Correcaminos, Pato Lucas. De repente era eso, pero en carne y hueso. Y entonces era como de, hostia, ¿cómo puede ser si esto no son dibujos, si son personas que tengan el espíritu de estos dibujos? Entonces, eso fue algo que me sedujo y que me unió a lo viejo.
Pero yo, sobre todo, la gente de mi generación, pues los que de repente estaba triunfando Cazafantasmas, pues nos hicimos fans de Bill Murray, nos hicimos fans de Eddie Murphy, que en ese momento estaba haciendo Super Detective en Hollywood, y yo fui muy de la escuela de Estados Unidos, evidentemente, de estas películas que salían a colación del Saturday Night Live. ¿Tienes 3 o 4 películas referentes para ti, imprescindibles, que nos puedes decir a nuestros seguidores? Pues que tienes que verlas sí o sí, aunque sean raras, da igual, o que sean conocidas. Pues justo en este género que yo llamo como de sobremesa, esto es un género que son películas de 90 minutos, que son muy ágiles y que responden con una estructura bastante clara. Son películas que no sorprenden a nadie, pero que el trayecto es muy divertido y que depende casi siempre del talento de los protagonistas o de la química de ambos. Hay una que a mí me encanta, que se llama Un par de seductores. Un par de seductores está protagonizada por Steve Martin y por Michael Caine, y básicamente es la batalla de 2 estafadores que llegan a la misma zona de playa donde se están estorbando el uno al otro y deciden unir fuerzas para, mediante una apuesta, conseguir una gran estafa, y el que gane larga al otro de allí. Me parece una película que tiene un ritmo cojonudo, un guión buenísimo. Está dirigida por Frank Oz. Frank Oz es... Un funeral de muerte. Es el director de Un funeral de muerte. Total. Frank Oz es la cerdita Peggy de los teleñecos, de los Muppets. Frank Oz es el que mueve y el que da voz a Yoda. O sea, Frank Oz es un genio de un talento cósmico, muy multidisciplinar, pero aparte es director y ha hecho maravillas como esta. De hecho, Frank Oz dirige la que también es una de mis, y esta sí que es más olvidada y menos conocida, una de las películas de comedia, de mis películas de comedia favoritas, que se llama ¿Qué pasa con Bob? No, yo sí la he visto. Entonces es difícil, ¿eh? Esta es buena para nuestros seguidores, que la apunten. Sí, esta es extraña porque no suele ser habitual y está protagonizada por Bill Murray, que es un tipo que de repente descubre en Richard Dreyfuss el terapeuta que necesita. Dice, usted es la persona que necesito para no volverme loco. Y el tío le dice, pues perfecto, me alegro, pero tendrá que ser a partir de septiembre porque yo me voy de vacaciones. Bill Murray es un grande. Que mira, casualmente anoche ponían aquí en Movistar y me quedé viendo un poquito Atrapado en el Tiempo, que es una auténtica genialidad. Para mí me encanta esa película. Es que Atrapado en el Tiempo es una película perfecta. Yo como guionista es la película que desearía que se me hubiera ocurrido a mí. Porque es que tiene una cosa que se llama en guión el milking. Milking es cuando tú tienes una premisa muy buena, sacarle partido, ordeñar todas las posibilidades que tiene. Y la premisa esa es buenísima y yo hubiera disfrutado muchísimo como guionista. Pues haber dicho, bueno, que lo podíamos llevar por aquí, lo podíamos llevar por allá. Pero es que ellos lo hicieron tan bien, o sea, exprimieron todas y cada una de las posibilidades. Es maravillosa, maravillosa. Sí, además es las películas de transformación de personaje. Una película de transformación de personaje es pues la habitual, donde el personaje es un gruñón, Family Man, ¿no? De repente el personaje es de tal manera y cuando acaba la película te han convencido de que ha evolucionado. Normalmente esas transformaciones no suelen ser muy creíbles, piensas, no, hombre. Sí, lo compro porque estoy metido en el mood, pero si luego se acaba la película y te paras a pensar, dices, no sé si me acabo de creer que una persona cambie tanto de la noche a la mañana o en estos 2 meses. Pero Atrapado en el Tiempo es la única película en la que no te cabe duda de que ese personaje ha aprendido la lección, porque no sabemos cuántos días ha estado allí. Es que pueden haber sido 9 meses o 27 años. Es increíble. Realmente es el único caso en el que dices, este tío ha aprendido, seguro, porque está harto de sí mismo y ya quiere ser otra persona. En esa línea yo siempre he sido muy fan pero esta ya es una película que me ha acompañado de niño, ahora no sé si ya estará envejecida, de Los fantasmas atacan al jefe, que es la película que hizo Bill Murray con Richard Donner, director de Los Goonies y de Arma Letal. Imprescindible navideña, total. Sí, es una película que es la historia de... Charles Dickens, ¿no? Es una versión de Charles Dickens, ¿no? Un poquito. Y que fue una película, no sé si sabes este dato, con la que convencieron a Bill Murray de que deshiciera su destierro, porque él desde Cazafantasmas se había exiliado a Francia, creo que estaba en París, un poco olvidándose de todo, porque se había hecho tan famoso que estaba un poquito asqueado y quería como relajarse. Y en la Warner, creo que fue la Warner, ahora no sé si fue ese estudio, le ofrecieron una pasta si volvía
a Estados Unidos y hacía una peli de fantasmas. Y flipó. Esa era la condición, y al final el tío vino y hizo eso, que me parece muy divertido. Qué bueno, porque por ejemplo ahí también vemos personajes históricos de esa época, me está viniendo a la mente Beetlejuice, por ejemplo, de Tim Burton, Sí, por ejemplo. Que totalmente. Michael Keaton, creo que lo borda haciendo de Beetlejuice en esa película, es brutal. Lo hace muy bien. De hecho, luego tuvo problemas Tim Burton porque decía, no, Batman, yo quiero que sea Michael Keaton. Y le decían, pues Michael Keaton es un payaso. Pues estamos hablando de un superhéroe, aquí queremos a Superman, ¿En no a serio? Bruce. Claro. Y decía, no, que lo va a hacer bien. Y al final, bien. Pero no, le costó. Él era más Beetlejuice que Batman antes de eso. Sí, realmente. Yo con Tim Burton siento que me gusta mucho. Me parece que hace mejores trailers que películas, pero eso luego lo hablaremos en otro. Mira que estuviste el otro día, creo, viendo a Dani Elfman, ¿no? En Madrid. Sí, fuimos a verle porque Danny Elfman fue el que a mí me introdujo al mundo de la banda sonora. Es buen tema el de Tim Burton para sacarlo aquí, porque yo tengo 4 o 5 pelis que me parecen maravillosas, casi obras maestras, pero luego en otras te cuesta un poquito más. Pero sin duda alguna, es otro debate, es otro gran debate. Oye, ¿qué opinas ahora que ha cumplido este año un tótem de la comedia como hoy es, que ha cumplido 100 años, James L. Brooks? Vamos, me encanta que saques ese tema porque hablábamos de la calidad antes. Y Mel Brooks es un tipo que, si tú miras sus películas, no son buenas películas. ¿En qué sentido? Pues porque no son bonitas de fotografía, no es un tipo que tenga una buena concepción de planos, no es un tipo elegante, no es un gran cineasta, pero sí que es un gran payaso, tiene clarísimo que tiene unas chorradas que quiere contar y no escatima en medios en decir, vamos a hacer esto. O sea, si tú ves cualquier película de Mel Brooks, dices, ostras, realmente en casi cualquier plano puedes decir, ¿cómo es posible que alguien, pongamos ese chiste tan famoso que dice Casco Oscuro, están buscando a los malos y dice, peinad el desierto? Y entonces, por corte ves a los soldados imperiales con un peine gigante haciendo así, rastrillando todo el desierto. Y tú, si te paras a pensar en ese momento y pones pausa, dices, mira, para esto ha habido que construir un peine gigante, haberse trasladado hasta el desierto de donde sea que estén estas personas. Bajo el sol, haber hecho esto. Es muchísimo esfuerzo para hacer una chorrada. Y de esas personas que por aquel entonces, que no estaba la IA ni nada, y cuando las chorradas que te venían a la cabeza, traducirlas en imágenes, suponían mucho dinero, él era de estas personas. Y creo que sin tener complejos por eso, sin haber dicho, bueno, yo no sé si estoy cambiando el curso de la historia de la comedia, cosa que sí que llego a hacer con el jovencito Frankenstein, pero yo sé lo que quiero hacer. Y nos dio, pues mira, por ejemplo, La loca historia del mundo. Es una peli que es malísima. O sea, realmente está llena de chistes terribles, pero por contra, de vez en cuando te llegan algunos y dices, pero esto es brutal. O sea, tiene el mejor, de hecho creo, y así lo defiendo, el mejor chiste de Mel Brooks está en La loca historia del mundo. Y es cuando baja Moisés, que por supuesto es él, porque de nuevo es esta persona que dice, yo quiero divertirme yo. Yo no sé si será otra persona capaz de hacer mejor de Moisés o no, pero lo voy a hacer yo, que para eso soy el director y para eso soy el que se quiere divertir. Y baja del monte Sinaí con 3 tablas y dice, pueblo judío, el Señor Dios nos ha dado estos 15. Se le resbala una y dice, ¡pla! 10. Estos 10 mandamientos. Y ya está. Y el chiste ya está hecho. Pero es de estos chistes que es muchísimo mejor cuando lo piensas y cuando el tiempo pasa. Porque aparte de la tontería, es un momento. Pero estamos diciendo que la humanidad entera está condenada. Porque a este señor se le ha caído una tabla donde había 5 reglas básicas para no ir al infierno, pero que no nos las ha dicho. O sea, no nos ha explicado. Estamos todos creyendo que vamos a ir al cielo si respetamos estos 10 mandamientos, pero había 5 más que han desaparecido. O sea, realmente es muy dramático lo que ha pasado. Sí. Y lo soluciona con un chiste que pues, es uno más de todo. O sea, luego hay chistes tan tontos como que cuando él se para el Mar Rojo y todos pasan, detrás de él hay un tipo que le está atracando, por eso tiene las manos así. Se está quitando la cartera. Son unas tonterías maravillosas. Sí.
Y él tiene una película que a mí me encanta, que es la típica historia de el mendigo y el rey, que se llama... ahora no me acuerdo cómo se llama la película, ahora te lo diré. Pero es otra de esas películas menores donde él hace una apuesta, él es millonario y dice, yo soy capaz de sobrevivir un mes en la calle. Y entonces se llama Qué asco de vida. Y es una película de las que dicen, no, de las más tontas de Mel Brooks, pero aún así es muy graciosa. Es muy graciosa y de hecho, no sé si tenemos tiempo, pero hay una escena, y de nuevo esto es de lo más brillante de Mel Brooks y del cine de comedia, donde hay un loco, él está en la calle, él es un mendigo y está ya desesperado porque se da cuenta de que no es tan fácil y de que no sabe si va a poder volver a su vida de rico porque se la han jugado. Y entonces durante toda la película nos han sacado un vagabundo que está loco. El vagabundo, él cree que es rico. Y entonces tienen una escena en la que está Mel Brooks diciendo, joder, no sé, dice, yo que soy rico y que estoy forrado y estoy aquí en la calle. Y el otro le dice, no, porque yo soy rico. Y dice, no, vamos a ver, usted no es rico, usted está loco. Pero yo sí soy rico. Y estoy aquí muy injustamente. Y dice, no, pero yo tengo 3 coches. No, usted no tiene nada. Usted no tiene nada, usted está loco. Yo tengo 5 coches. Yo tengo 7 coches. No, vamos a ver. Discute con el loco. Es bueno. Es muy bueno. Absolutamente brillante. No, la verdad que es brillante, es un genio y, joder, que ha cumplido 100 años y queríamos repasarlo aquí un poco. Oye, ¿qué opinas de estas películas de los 80 que, joder, a mí me fascinaban, como Aterriza como puedas o Hot de Sol? Yo me partía la bola, yo era increíble. De nuevo, la envidia máxima. O sea, cuando hablamos antes de gente capaz de visualizar una estupidez y no escatimar en recursos para hacerla, los hermanos Zucker y Jim Abrams, los directores de Aterriza como puedas, son un gran ejemplo de esto, porque realmente le ponían mucha ilusión a cada chorrada. Primero la hicieron en un entorno muy pequeño. Aterriza como puedas es una manera muy inteligente de hacer una película sin presupuesto, porque toda sucede dentro de una estructura de avión y con efectos muy cutres, porque al final es una comedia. Pero cuando les dan dinero para hacer Top Secret, que ya es una película, creo que su segunda spoof movie, que es como se llama a este tipo de parodias, cuando les dan dinero, ahí sí que ves el verdadero talento y ves genialidades como una lucha subacuática. Los dos que están peleando se caen por un puente desde un camión y caen al agua del río. Y entonces empiezan a bajar, siguen forcejeando y cuando tocan fondo empiezan a pelearse y empiezan a pegarse así hasta que uno coge una silla que no sabes qué hace ahí y se la estampa detrás de la espalda al otro, que cae hacia atrás y cae sobre unos tipos que están jugando a cartas en una mesa y te das cuenta de que de repente han recreado un salón del oeste debajo del agua. Tiene una lucha como subacuática, como si estuvieran dentro de un bar en una película del oeste. Y esa, si pones pausa ahí y lo piensas, dices, espérate, estos tíos se han ido a un tanque de agua, han metido todo eso ahí, esta gente es dificilísimo porque están peleando sin aire, con lo cual las escenas son en lo que te dé para hacer el aire. La ingeniería que hay detrás de eso requiere de mucha fe, de decir, chicos, esto es tan gracioso que no podemos no hacerlo. Y para mí esa es la definición de arte, cuando tú dices, esto debe ser hecho y si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Entonces, vamos a hacerlo. Top Secret es una película que aún hoy en día, con tanta IA y que ves tantas imágenes increíbles, te deja con los ojos abiertos por la imaginación que hay. Ellos son muy buenos en los chistes de palabras, pero es que también son muy buenos en los chistes visuales. Había un chiste... Sí, no, qué bueno, no, qué bueno lo que estás contando. Claro, ellos son visual, la capacidad de ellos son especialistas en, tú lo sabes, en hacer esos chistes que le quedan también a Leslie Nielsen cuando dice, descríbame al sospechoso. Y dice, bueno, pues era moreno, con bigote, 1,80 m. Y dice Leslie Nielsen, es un bigote muy largo. Esos son los chistes que se les dan bien a ellos, son chistes de palabra. Pero luego hacían unos chistes muy estúpidos que eran visuales, que el clásico era el señor que de repente aparecía en la librería con una lupa en la cara, que así aparecía en imagen, sí, dígame, que era un sabio, y cuando se quitaba la lupa veías que el ojo lo tenía así de grande, que no era la lupa, que era el ojo. Y había un chiste que a mí me tuvo de niño mucho tiempo pensando y que no entendía, y es que durante toda una escena de conversación, detrás de ellos había una estatua, estaban en un parque, y había una estatua en el parque y era una estatua de una paloma.
gigante. Y ellos iban hablando eso era un chiste de fondo. Y entonces, en la estatua de la paloma empezaban a aterrizar personas y yo no entendía nada. Digo, ¿pero por qué hay la estatua de una paloma? Y me costó como 3 años o 5. Digo, claro, o sea, le han dado la vuelta. Normalmente en los parques está la estatua de un hombre y sobre la estatua de un hombre palomas. Uh-huh. Le han dado la vuelta, han hecho la estatua de una paloma y sobre la estatua empiezan a bajar tíos así que se ponen encima de las... Y digo, ¡guau, tío, qué putos genios! Hacían lo mismo que Ibáñez, que hablábamos antes de Mortadelo, con los cómics. Cuando dentro del chiste de la viñeta principal, donde también había un chiste de palabra, donde decía, pero jefe, ¿cómo iba yo a pensar que usted cuando quería que le cubriera, se refería a que le protegiera y no a que le echara encima una caja fuerte? Bueno, ese chiste ya estaba hecho, pero además había un chiste de fondo donde había un ratón fumando con un cigarro o un gato a punto de cazar a un ratón y no sabía que encima... O sea, era tan nutrido, tan... Una viñeta era brutal, una viñeta de Ibáñez es descomunal siempre. Toda la capacidad que tiene de cosas, de intrachistes, de intrahistorias dentro de la propia historia. Es brutal, es un genio. Sí, total. Oye, Luis, ya por ir terminando esto, me gustaría hacer ya un poquito a los clásicos. No tengo que ponerte un compromiso, pero ¿qué eres más? ¿De Buster Keaton, de Chaplin, de Lubitsch, de Billy Wilder? Yo siempre he sido más de Chaplin y más de Billy Wilder, pero porque no les he llegado a conocer tanto a Buster Keaton. Me gusta y me hipnotiza, pero es que no he llegado a ver las aristas de su grandeza. De Chaplin sí, he visto lo gracioso que es y lo profundo que puede llegar a ser y lo eficaz que era como comunicador y como el talento que tenía a la hora de contar con unos medios tan escasos, ¿no? Sin poder dialogar y tenía, en fin. Yo, Tiempos Modernos es una película que me encanta ver una y otra vez, El Gran Dictador. Pero luego he visto otras menos conocidas. Pero de Buster Keaton solo he visto las grandes, los titulares, o sea, El Maquinista, La General y algunos sueltos, y nunca he llegado a profundizar en su cine. Y me pasa lo mismo con Lubitsch. Sé que Billy Wilder era el alumno de Lubitsch y por lo tanto tengo ganas de conocer más a Lubitsch, pero lo que he visto principalmente, quizá porque me llegaba por mis padres o porque yo era muy fan de Jack Lemmon y Walter Matthau, era ¿Qué te voy a decir yo? El Apartamento, para mí, fíjate qué capacidad de crear una historia de las más bonitas y más crudas que he podido ver, y se supone que es una comedia. Es increíble. Bueno, El Apartamento. Esa es una de esas cosas que a mí me parecía muy atrevidas, ¿no? Decir que Sí. la comedia siempre me ha parecido un atrevimiento porque nadie va allí y sale de la película riéndose, pero es verdad que hay algo muy, muy cómico en muchas cosas. Sí. Pero bueno, es verdad que las otras, las de En bandeja de plata y Aquí un amigo, las otras que sí que tiene con Walter Matthau sí que son puramente Primera Plana, que es una película... Bueno, maravilloso. Sí que, pero bueno, me parece un maestro de la comedia, la película de 1, 2, 3 también con James Cagney, me parece muy divertida, Ninochka, me parece buenísimo Billy Wilder y de nuevo le he visto en tantas películas que conozco muy bien su buen hacer. Pero sin embargo, me pones Ser o no ser de Lubitsch y te digo, pues es que quizá es la mejor. Si me pones todas las de Billy Wilder y Ser o no ser, digo, es que quizá la mejor es la de Lubitsch. Pero no he visto muchas más. Sí, te falta un poco más de filmografía de Lubitsch. Pero bueno, era un poquito para hacer esta reflexión. Y ya por ir terminando un poco, también te voy a meter un poco en compromiso, o no. ¿Cómo ha evolucionado el arte de la comedia? Ahora vivimos unos tiempos, para vosotros, muy complicados, a veces, con esto de la autocensura o la censura. ¿Cómo trabajáis esto para no dañar sensibilidades? ¿Era más fácil antes o tenemos la piel demasiado fina en la actualidad? ¿Cómo ves toda esta reflexión un poco, Luis? Bueno, yo soy de los que creen que la censura es un incordio que ojalá no existiera, pero que al humor le sienta fenomenal. Es decir, casi todas las obras, hablábamos antes de Billy Wilder está esquivando la censura todo el tiempo y el final del Apartamento se debe a un problema de censura y es uno de los grandes finales es una cosa que nadie quiere y que nadie desea y a la que yo me opongo,
pero que al humor le sienta muy bien, porque le obliga a afilarse, le obliga a descartar versiones burdas y a encontrar una versión brillante. Entonces, sí, son malos tiempos en ese sentido, porque hay mucha censura, hay mucha piel fina, hay mucha... entonces, bueno, sí, pero... ¿Cómo lo llevas tú en tu trabajo? ¿Estáis ahí trabajando, escribiendo y te dicen, oye, con esto cuidado, con esto no? Es difícil, es complicado. A ver, depende. Cuando estoy escribiendo me molesta porque cuando tocas cualquier tema dices, no, no vayas por ahí, no vayas por allá, no vayas por allá. Hay un momento que muchas veces te sientes y dices, ¿y por dónde voy? Porque puedo ir por la política, no puedo ir por el feminismo, no puedo ir por aquí el edadismo, ¿no? De repente dices, ostras, pero yo tengo la suerte cuando estoy escribiendo para mí que creo que tengo bastante buen tino para manejar esos asuntos y que la gente no se sienta ofendida. Entonces, me gusta pensar que puedo abordarlos y tampoco con la necesidad de meter el dedo en la llaga. Yo no soy muy puñetero. No me gusta hacerlo simplemente por desafiar y decir, fíjate, pues yo sí que puedo hacer chistes de esto, no, simplemente creo que hay cosas de las que si las enfocas bien, pues todos nos podemos reír y no pasa nada. Pero lo cierto es que eso solo lo puedes demostrar cuando lo haces tú, ya en última instancia, en la presentación, y se acaba y la gente dice, pues me he reído. Pero como lo presentes como, mira, esto es de lo que se va a hablar, la gente te va a decir, hombre, ¿y no puedes hablar de otra cosa? Entonces, sí, eso me parece un engorro y sí, es un poquito Complicado. molestia. Pero bueno, a contra, es verdad que ahora mismo se pueden hacer... O sea, hay muchos mundos de los que se han dado a conocer y muchas realidades y ahora mismo se puede hacer chistes de otros muchos nichos. Es decir, han desaparecido unos lugares y han aparecido otros. Bueno, ahora es la época también de lo incómodo, de lo al mismo tiempo que no permiten hacer nada, también hacer chistes de lo inoportuno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como todas, para mí no tiene mucho sentido llorar en el mundo de la comedia, porque es que todos tienen sus realidades, o sea, todos venimos de unos tiempos que han sido peores por algún motivo o por otro, unas latitudes son otras, y pues hombre, yo creo que los que hayan vivido la censura de todo tipo, la de Franco, la de la caza de brujas en Estados Unidos. Cartismo, sí. Todos los que hayan vivido eso, comparado con eso, esto, pues oye, bastante bien. Es más que un señalamiento, ¿no? En este mundo de las redes sociales, que se hace viral cualquier cosa y te señalan más, ¿no? Igual un poco, ¿no? Es más que eso, ¿no? Igual ese chiste que has hecho se puede hacer viral en Instagram, en TikTok o en X, sobre todo en X, que es una batalla de locos eso, y puedes sentar mal que luego llega el productor de turno y te dice, oye, que te has ido de mano por aquí. Yo no quería. Totalmente, a mí es algo que me daba mucho miedo al principio porque esto tú lo puedes hacer. O sea, en X es una cosa que te pasa sin darte cuenta. Y a veces te sacan a colación un chiste que de hace como 3 años y dices, pues sí, esto nos molestó y ahora os molesta. Pero ya a mí me daba miedo en directo. Dije, joder, si yo voy a hacer un programa en directo ahora, ahí sí que de repente, queriendo tener la velocidad suficiente para que un chiste entre, no lo piensas y sueltas algo que te va a traer problemas. Pero mira, 4 años en directo y de momento no ha sido el caso. No sé, yo creo que teniendo el tino adecuado, pues te puedes mover entre aguas. Y es verdad que te sacarán los colores en algún momento y es el momento quizá de decir, oye, pues mira, pues sí, como decía yo antes de los políticos de nuestro programa, pues a veces tienes que decir, oye, pues sí, he pisado fuera de Tiesto o no. A lo mejor, pues yo no pienso como vosotros, pero oye, si ha ofendido a tanta gente, pues a lo mejor no tengo yo el criterio en el lugar adecuado en este tema, no lo sé. Tampoco me importa pedir perdón por un chiste. Sí que es verdad que si eso pasara cada 2 por 3, diría, oye, pues voy a tener que mudar de este país porque vosotros no tenéis lo que yo creo que hay que tener para disfrutar del humor. Cuajo, ¿no? Tienen cuajo la gente, ¿no? Sí. Bueno, Luis, pues ya vamos a terminar con un buen sabor de boca. Te voy a poner un pequeño reto final, a ver si eres capaz tu capacidad de improvisar, que nos dejes alguna perlita para nuestros seguidores ahora mismo, rápido, y terminamos con esta entrevista. Déjanos una perlita tuya, Luis.
Ah, pero es una perlita así, sin más, sin pie. A ver, la capacidad de improvisación de No, Luis esto está... es imposible, David, porque claro, tú no conoces el guionista. Si hay algo, lo único que teme es como al Word en blanco. O sea, realmente a ti te pueden decir, oye, hazme algo de esto. Y tú dices, joder, justo este tema, pero ya sabes, ya tienes un lugar sobre el que poner la Difícil. piedra. A mí, si me tenéis que contratar para algo, que sea para trabajar para trabajar en vano. O sea, yo tenía unos señores, cuando digo esto, que a mí me pagaban para que rompiera ese Word. Yo era guionista y a mí me decían, venga, haznos una versión. Y luego yo se supone que tenía que seguir cobrando para esto. Claro. Me iban a encargar la segunda versión, la siguiente yo ya no volvía a saber nada de ellos. ¿Y eso por qué era? Pues porque ellos eran incapaces de trabajar con el Word en blanco. Me decían, tú dame algo. Luego cuando salía el episodio no se parecía en nada a lo que yo había escrito. Pero ellos, como no soportaban el Word en blanco, me decían, tú escribe esto. Y luego me pagaban a mí como si hubiera hecho las 8 versiones, que se lo habían hecho todos ellos. Así que no me des el Word en blanco a mí. Ya ves que esta gente es capaz de pagar miles de euros con tal de que no les hagas eso. Bueno, Luis, no pasa nada. Pues un auténtico placer de haberte tenido aquí, Luis. Esta charla yo creo que ha sido muy entretenida, muy ilustrativa, de algo que es muy importante, que es la comedia. Nos tenemos que reír en esta vida, que hay muchos sinsabores. Es una absoluta locura. A veces... Dime, Luis. No te vayas sin decirme lo que estamos pensando todos desde hace rato, que es saber si los libros que tienes en la estantería de abajo son los que sostienen la estantería de arriba o la estantería está clavada. O sea, esos libros son básicos. O sea, si quitas los libros de ahí, la estantería de arriba cae. No. ¿Estos? Esos sí, esos están sosteniendo la estantería, ¿no? O sea, son básicos. Son de adorno de cultura. Realmente no son libros, son libretas. Quítalos, si son de adorno, quítalos. Mira. ¿No se cae la casa? Ah, pues es verdad. Mira, sobrevive. Sobrevive. No, la verdad es que un auténtico placer. Yo creo que me apetecía esta charla porque, joder, queríamos traer aquí a American Screen Movies un poquito a hablar de comedia, porque a veces se oculta demasiado, se deja como un género a veces apartado, ¿no? Muchas veces en los premios cuesta muchísimo que le den un premio a una película de comedia, sobre todo en premios Oscar o en Globos de Oro. Sí. O en un festival, incluso. Muy poquitas comedias. Es una cosa que a mí me molesta bastante porque hay auténticas maravillas en la historia del cine para reivindicar. Y al final hemos venido aquí a pasarlo bien, ¿no? En este mundo que estamos tan loco. ¿A qué sí, Luis? Pues sí, tal cual. Esa es un poco la idea. Y creo que la gente también lo piensa, porque la comedia, pese a ser de las categorías menos reconocidas por la crítica, es de las más consumidas por el público, que yo creo que piensa igual que tú. Hemos venido aquí a pasarlo bien, así que vamos a ver comedia y vamos a intentar reírnos como hacía la de la Rosa Púrpura del Cairo, ¿no? De, bueno, ya que no me río con mi vida, voy a reírme con la de otros. Total. Pues American, ya sabéis, suscribíos al canal, dale like, comentar lo que queráis. Y para cualquier cosa podéis seguir a Luis Fabra en sus redes. Esto es por Instagram, ¿verdad? Sobre todo. Esto es, sí, a Luis Fabra Fuis, tanto en Instagram como en Twitter y TikTok. Y en TikTok también. Ahí lo veremos haciendo sus chistes y sus cosas. Un placer, Luis. Y nos vemos en otra. Gracias por invitarme y eso espero. Cuídate. Hasta luego, Americans. Muchas gracias.